Buenas tardes a todos, Dios les bendiga, ¿me escuchan? Qué bueno, un saludo Ferdinand, saludos a toda la iglesia cristiana Nueva Esperanza, una iglesia que amo entrañablemente, felicidades en su 17º aniversario, qué privilegio y qué bendición que Dios nos permite por su gracia estar de pie, frente a tantas adversidades, frente a tantas complicaciones, frente a tantos obstáculos, frente a tantos retos. ¿Verdad? Es una bendición grande poder estar junto a ustedes celebrando su aniversario y siendo parte, ¿verdad?, de este esfuerzo de la pastoral de invertir tiempo, invertir conocimiento en ustedes, orando al Señor para que este tiempo sea un tiempo de edificación, sea un tiempo de sanidad y sea un tiempo donde la palabra de Dios nos pueda afirmar. Amén. Sé que hay algunos problemitas técnicos por ahí, ¿verdad? Pero después que ustedes me estén escuchando, ¿verdad? Pues no tengo problema, les saludo en el nombre del Señor, ¿verdad? Y en el nombre de la iglesia que pastoreamos acá en Puerto Rico, la iglesia Renuevo Justo, un lugar de nuevos comienzos. Un tema, ¿verdad?, que es muy importante para ustedes en este aniversario y que ciertamente está bien cerca de mi corazón. Orando a Dios para que, como dice la palabra, 2 Corintios capítulo 3, verso 17, dice que el Señor es el Espíritu y que donde esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Así que mi deseo en esta preciosa tarde del Señor es que usted se sienta allá en libertad en Nueva Esperanza y en Reading, en Pensilvania. No sé cómo está el frío, no sé cómo está el COVID. Aquí no está frío, pero hay mucho COVID. Estamos en una ola fuerte, una segunda ola fuerte en el país. Como sé que en los Estados Unidos están también, pero damos gloria a Dios, ¿verdad? Es que si algo nos ha enseñado esta pandemia es que los planes cambian, las estrategias cambian, los métodos de cómo hacer las cosas cambian. Lo que no cambia es el porqué, lo que no cambia es la razón, lo que no cambia es el propósito. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo digno de ser adorado, la iglesia sigue siendo iglesia, estemos virtual, estemos presencial, estemos híbridos, no importa las adaptaciones y los cambios que hemos tenido que tener, ¿verdad? La iglesia sigue siendo la iglesia. Así que cambian los cómo, lo que no cambia es el por qué. Acuérdese de eso siempre, ¿verdad? Un saludo y un abrazo a mi amigo Ferdinand, que ya lo veo allí cómodo en primera fila, y a todos los demás hermanos de la casa, ¿verdad? A la pastoral, a todo el liderato, gente hermosa con la que he podido compartir a través de los años. Cuando yo estoy con ustedes no me siento en una iglesia extraña, me siento muy a gusto y muy en confianza y agradezco, ¿verdad?, las palabras que Ferdinand a través de los años ha hecho sobre este servidor, ¿verdad?, que nos ha llamado mentores para él y para su equipo en el ministerio, para la iglesia, y en esa función pues llegamos hoy con el anhelo de equipar, con el anhelo de enseñar, con el anhelo de traer una palabra que traiga sanidad, que traiga perspectiva y que cree unas bases sólidas, ¿verdad?, para la iglesia en estos nuevos comienzos que se encuentran, en este nuevo tiempo, ¿verdad?, en el que estamos enfrentando, ser iglesia después de la pandemia, después del COVID, ¿verdad? Si tal expresión es posible. Así que si me dieron ya ¿verdad?, la posibilidad de ser host en este meeting, voy a compartirles mi pantalla, así que tranquilos, no van a estar viendo mi cara toda la tarde, esa no es mi agenda. Van a estar viendo entonces lo que yo voy a estar proyectando en mi conferencia. Para propósitos de facilidad, yo creo que lo mejor es que yo tenga el tiempo para exponer lo que yo voy a exponer en cuanto a material, y luego entonces, según la tecnología nos permita, ¿verdad?, pues podemos hacer entonces una sesión de preguntas y respuestas, y así, ¿verdad?, ya veo un micrófono que ha sido colocado, asumo que para ese propósito, y así, ¿verdad?, pues con la ayuda del Señor, pues estaremos intentando dar respuesta a las preguntas que usted tenga, si le queda alguna después de la conferencia, ¿verdad? Mi meta al adentrarme a esta conferencia es que si yo hice un buen trabajo, al final, pues no se supone que haya muchas preguntas, ¿verdad? Pero siempre le vamos a dar la bienvenida, reconociendo que yo no tengo todas las respuestas, pero me comprometo a buscarlas. Si algún de ustedes hace una pregunta y yo digo, me cogiste ahí, no sé, pero te busco la respuesta y se le envía a su pastor. Así que
Aquí el grande verdaderamente se llama el Señor. Creemos que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Así que déjenme intentar por aquí compartir mi pantalla. Ok, se supone que ya estén viendo mi pantalla aquí. Vamos a poner entonces a proyectar por aquí, ¿verdad? Me han asignado en esta preciosa tarde del Señor tocar el interesante y a la vez difícil tema del ministerio de la mujer hoy día en la iglesia. Puede ser una mujer pastor, pastora, predicadora, apóstol, profetisa, ¿verdad? Diferentes títulos que vemos en la palabra del Señor y que vamos a estar explorando a la luz de hoy, con la ayuda del Señor y con la atención de ustedes, ¿verdad? Base bíblica, versos que vamos a estar examinando, especialmente esos dos que son nuestra asignación, son los versos en donde gira la controversia que voy a describir a continuación y que voy a, ¿verdad?, tratar de explicar, ¿verdad?, y a posicionarme, ¿verdad?, dentro de lo que nosotros como iglesia creemos y lo que ustedes como iglesia creen, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 14, verso 34-35, dice el apóstol Pablo, o está respondiendo o citando. Hablaré de eso más adelante. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia, no es apropiado que hablen, deben ser sumisas tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Y el verso más candente de todos, ¿verdad? En 1 Timoteo 2, del 11 al 12, las mujeres deben aprender en silencio y en sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. ¿Okay? Antes de ir a eso, ustedes saben que yo he dado ya varias conferencias en el entorno de ustedes y no importa si usted me invita a hablar de Apocalipsis, si me invita a hablarle a los varones, si usted me invita a hablar de cómo cambiar una goma, una llanta, de cómo, pastor, denos una conferencia de cuál es la perspectiva bíblica sobre la mecánica, sobre la aeronáutica, sobre la vida espacial. No importa lo que usted me invite a hablar, yo voy a empezar con esto. Así que para muchos de ustedes ya esto es repaso, para otros quizás es conocimiento nuevo, y si hay alguien en la audiencia hoy que nos está escuchando y viendo por primera vez, pues un abrazo, mucho gusto. Esperamos que esta experiencia sea grata. Cuando contestamos la pregunta o tratamos de contestar la pregunta, ¿en qué tiempo estamos viviendo a nivel de cultura? Dentro de la rama de la filosofía, si tratamos de definir nuestra sociedad hoy día, nos encontramos dentro de un movimiento de pensamiento, una forma de pensar, de ver la vida, de vivir, que es la base de nuestra sociedad hoy, y que cuando yo me acerco a este tema, yo lo trabajo y lo trato con la perspectiva de que a esto es que se refiere la palabra mundo cuando se usa de forma negativa en la Biblia. Para que nadie se me confunda, usted sabe que la palabra mundo se usa diferentes veces en la escritura, pero con diferentes aplicaciones. A veces se usa refiriéndose al contexto de nuestro planeta, nuestra tierra. Salmo 24, verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. ¿Okay? Otras veces la palabra mundo se usa para aplicándose a la humanidad. Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que dio a su único hijo. Pero encontramos luego que los escritos de Pablo, Pedro y Santiago específicamente van a tener expresiones muy fuertes cuando Santiago dice en el capítulo 4 de su carta: si alguno se hace amigo del mundo, va a terminar siendo enemigo de Dios. Y estoy parafraseando, ¿verdad? Si eres amigo del mundo, te haces enemigo de Dios. Esa es una palabra
que ha traído mucha confusión a muchos cristianos, a algunos, de hecho hay cristianos hoy que piensan que no deben tener amigos de gente que no esté en la iglesia, de gente que esté en el mundo, apartada, en el mundo secular, etcétera. Lo que yo creo que es un grave error, porque ¿quién mejor que tus amigos para notar el cambio que Cristo está haciendo en tu vida, ¿verdad? Pero cuando escuchamos a Juan, por ejemplo, que hace expresiones también sobre esto, dice: el mundo pasa y sus deseos, en su primera carta, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan está hablando también de este tipo de mundo. Cuando escuchamos al apóstol Pablo en Romanos hablando del Dios de este siglo o el Dios de este mundo, está haciendo esta misma connotación. Por lo tanto, hay que discernir y hay que, a la hora de interpretar correctamente la palabra de Dios, ¿verdad? Llegando a lo que trabajaremos ahorita, un concepto conocido como exégesis, la sana interpretación del texto bíblico, ¿verdad? Primero hay que entender, ¿verdad?, que antes de que ese texto me hable a mí, ahora en el año 2020, un 21 de noviembre del año 2020, en Reading, Pensilvania, primero le tuvo que haber hablado a una comunidad de fe. Y esa comunidad de fe tenía un entorno, esa comunidad de fe tenía una realidad política, una realidad social, una realidad cultural, una realidad histórica. Por lo tanto, yo tengo que entender esas cosas para acercarme al texto y disminuir la brecha, la distancia que hay entre ellos y yo. Una vez que he recorrido eso y me he familiarizado con el contexto, con lo que estaba pasando, con la historia, con las condiciones, etcétera, estoy en una mejor posición para saber qué dice la Escritura. Y una vez que ya sé lo que dice la Escritura, entonces el Espíritu Santo ya puede hablarme y decirme qué me dice a mí la Escritura. Pero antes de ir a eso, ¿verdad? Por lo tanto, entonces el contexto de Pablo era un contexto. Era el contexto del Imperio Romano que dominaba. Era un contexto de politeísmo, donde se creían en muchos dioses, donde se había copiado y pegado, se había hecho, como dicen los norteamericanos en inglés, el copy-paste de la cultura griega con sus dioses y su mitología, y se veía al emperador romano como un dios a quien había que adorar. Esto, junto a otros factores, fueron cruciales, fueron factores pivotales para desarrollar lo que fue la mayor persecución de la iglesia registrada en la historia, ¿verdad? En su primera historia, su historia primitiva, donde literalmente cientos de miles de creyentes perdieron la vida y miles de documentos originales y copias fueron quemados y destruidos a manos del Imperio Romano, en su interés y en su fervor por tratar de extinguir a esa secta, a esa nueva religión, a ese nuevo movimiento que ellos mismos llamaron cristianos. ¿Verdad? Eso es otro tema para otro día. ¿Verdad? Yo cada vez me alineo más con el profesor Dallas Willard. Él decía que nosotros, en vez de llamarnos cristianos, deberíamos llamarnos lo que la Biblia nos llama, discípulos de Cristo. Pero eso es otro tema, de otra predicación. Así que el contexto de Pablo era el contexto de una cultura romana que dominaba todo. Una cultura politeísta, donde el ser humano perseguía el placer, tal como los griegos le habían enseñado: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Los romanos a eso le añaden el concepto de persigue la gloria, busca la gloria, inmortaliza tu nombre, ¿verdad? Dos valores que ambas culturas realzaban. Ahora, ¿cuál es nuestro contexto? ¿Cuál es nuestra sociedad? Bueno, pues si hablamos de eso, si hablamos de cuál es el mundo hoy que usted lleva por dentro y yo llevo por dentro, porque usted está muy lindo ahí sentado, aunque yo no lo estoy viendo ahora, estoy viendo mi pantalla, pero aunque usted está muy lindo ahí sentado y se ve muy espiritual, estoy seguro de donde si yo lo pudiera ver, la realidad es que, aunque suene fuerte lo que yo le voy a decir, usted es un mundano y yo también. Tenemos el mundo por dentro. Y le voy a dar una razón bíblica para eso. La Biblia dice que Dios tardó 10 días en sacar a Israel del pueblo de Egipto, del país de Egipto. Sin embargo, tardó más de 40 años, le tomó más de 40 años
en sacar, dice Josué capítulo 5, verso 13, en sacarle el oprobio de Egipto desde el corazón y de la mente de Israel. Por lo tanto, es una metáfora y una ilustración hermosa para la transformación que se da en la vida del cristiano. Usted llega a Jesús y Jesús te recibe tal como usted está. Jesús no te pone requisitos, Jesús te recibe. Y en el momento que te recibe, no solamente Él prepara las condiciones para que usted venga, ¿verdad? Tu espíritu muerto vuelve a la vida en un proceso llamado regeneración y por la gracia previniente de Dios, el Espíritu Santo te convence de pecado y te hace entender la necesidad que tienes de arrepentirte. Y si usted coopera con el Señor y deja que ese tanto el querer como el hacer que Dios ha puesto, según Filipenses 2:13, dentro de ti, se convierta en una decisión consciente que usted toma, usted se rinde a los pies de Cristo. Y a la vez que usted se rinde a los pies de Cristo, no solamente usted fue regenerado, volvió a la vida espiritual para poder experimentar a Dios y tener relación con Él, usted fue justificado, se le aplica lo que Cristo logró con su sacrificio en la cruz del Calvario, y en ese momento comienza en usted a habitar la persona del Espíritu Santo, que es el que va a dirigir una obra progresiva y gradual llamada santificación, que significa que es una obra, lo que acabo de decir en español, o en un español más sencillo, lo que significa es que es una obra que no para, que va a continuar desde el momento en que usted se rinde a Cristo hasta que Cristo venga o usted se muera, lo que pase primero. Por lo tanto, usted ya está en Cristo, usted ya es salvo, pero usted todavía sigue pecando, aunque se vea bien bonito sentado en esa silla. Sigue teniendo luchas, malos pensamientos, actitudes del pasado, malas mañas. En Puerto Rico a veces le llamamos changuerías, pero bueno, que hay personas que no son de Puerto Rico. Cosas con las que tenemos que ir trabajando y el Espíritu Santo nos va dirigiendo y nos va transformando según nosotros se lo permitimos. ¿Okay? Así que parte de esas cosas que nosotros tenemos por dentro es que hemos sido criados en una sociedad y esa sociedad, después del 1960 y esa década de los baby boomers, que se levantaron desilusionados con todo y querían cambiarlo todo y lo hicieron, ellos dieron comienzo a esta nueva época o a este nuevo era llamada postmodernismo. Su nombre sugiere que viene después del modernismo. Cuando hablamos en filosofía de este tipo de movimientos, la pregunta central es ¿de dónde viene la verdad? ¿Cuál es la verdad? Antes del modernismo, la verdad venía en Europa, que es donde estos movimientos comienzan a formarse, en el primer mundo, como les conocemos, o en el viejo mundo. Antes del modernismo, o sea, 3 movimientos antes de donde estamos ahora, la verdad venía de la fe, venía de la Biblia. Usted no importaba quién le preguntara, a todo el mundo te iba a decir, si usted le preguntaba de dónde venimos, todo el mundo a unísono, sea el abogado, el doctor, el panadero o el chofer, te iban a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, venimos porque Dios nos creó. Ese fue el impacto del cristianismo y la iglesia cristiana en Europa. Ahora, en el siglo XV, en el siglo conocido como el Renacimiento, comienza un nuevo movimiento cultural y social donde la Iglesia Católica, Apostólica y Romana había adquirido tanto poder y tanto control sobre la cultura y la vida de la gente en Europa, que la gente se cansó y se rebeló, y se rebelaron en la cultura, en las artes, en la pintura, en el drama, en la política, y todos esos movimientos hoy se le llama renacimiento. La idea es, ¿verdad? Es una palabra que ya está cargada de un prejuicio. La idea es que la sociedad se había muerto por culpa del cristianismo y está volviendo a renacer. Están volviendo a florecer las artes y ahora no hay que pintar cosas que sean cristianas. Ahora se puede pintar lo que sea, y así sea pornográfico, pero eso se llama arte, ¿verdad? Y pues eso, aquellas lluvias trajeron estos lodos, como dice el refrán, ¿verdad? Entonces, en el modernismo, la gente comienza a pensar diferente. La gente empieza a pensar que la verdad viene a través de la razón. La verdad es lo que yo piense, las evidencias que yo pueda ver, los argumentos que yo pueda ver. Y entonces ya el instrumento para obtener la verdad no es la Biblia, es la ciencia. Y así vivió el mundo hasta los años 1960.
Luego de 3 bombas nucleares, 2 en Hiroshima y 1 en Nagasaki. Luego de 2 guerras mundiales, una guerra muy sangrienta en Corea y una guerra en Vietnam, esta generación, los baby boomers, en los años 60 en los Estados Unidos, unidos a los fenómenos de los grupos de derechos civiles, igualdad, la lucha contra el racismo y tantos otros frentes que comenzaron a darse, el movimiento feminista, que incide con el tema que vamos a tocar hoy. Todo eso se mezcló en esta gran olla y comienza un cambio social y generacional donde la gente hace un nuevo shift, hace un nuevo movimiento y ahora la fuente de la verdad no va a ser la ciencia porque la gente se dio cuenta que la ciencia también puede ser manipulada, puede ser controlada y se puede equivocar. La ciencia puede ser utilizada para, en vez del bien, hacer bombas que destruyan la humanidad, como las bombas atómicas. En medio de ese contexto es que nace el movimiento conocido como posmodernismo, donde ahora la verdad, la fuente de la verdad ya no es Dios, no es la Biblia, no es la razón ni es la ciencia. Ahora la fuente de la verdad soy yo. Yo. Es la palabra más importante de esta era, de este siglo. Se conoce como humanismo. Y la forma de ver la vida, como yo les pongo ahí, es una cosmovisión antropocéntrica, el hombre, el ser humano en el medio. Por lo tanto, ya no es tan importante para mucha gente lo que Dios dice, lo que dice su palabra, lo que es correcto, lo que es moral, lo que es legal. No, lo que importa es lo que yo diga y lo que yo crea. Lo importante es que yo me sienta bien, lo importante es que a mí me gusta, lo importante es que yo quiero hacerlo porque sí, ¿verdad? Y todos hemos tenido debates o conversaciones interesantes con personas que nosotros tratamos de que vean y alineen su vida con lo que dice la palabra y la respuesta de ellos es, pues eso está bien para ti, hazlo tú, pero eso no tiene que ser conmigo, ¿verdad? Entonces, las características generales de esta sociedad, que gobiernan y que están en la base de todos nuestros conflictos, y cada vez que usted y yo vamos a un texto bíblico, vamos con estos espejuelos. Esto es lo que nos han metido por ojo, boca y nariz, como decimos acá en Puerto Rico, cuando nos educaron en la escuela, cuando vemos películas en el cine, cuando vemos televisión, cuando escuchamos radio, cuando navegamos por el internet. Esta es la base de todo lo que nos alimentan en forma de información. Nos han programado para pensar, uno, todo es relativo. Esa es la característica número uno que yo le pongo ahí. Es relativismo moral. ¿Qué ha provocado eso? Una crisis de valores porque no tenemos cosas en las que podamos estar de acuerdo. De hecho, les recomiendo para los que les guste este tema y el tema de la tecnología, hay un especial en Netflix que está excelente, se llama El Dilema Social, Social Dilemma. Y ahí usted va a encontrar ejecutivos que crearon el botón de like en Facebook, usted va a encontrar ahí los directivos de Pinterest y otras grandes redes sociales, ¿verdad? En Silicon Valley, allá en California, que están hablando de los peligros que tiene para nuestra sociedad hoy día y por eso ellos están fuera hoy de esos sistemas y no permiten, curiosamente, que sus hijos naveguen en esos sistemas. ¿Verdad? No lo digo para dogmatizar, ellos lo dicen en el documental. Porque hablan de cómo la tecnología de las inteligencias artificiales nos ha usado nuestro relativismo para separarnos y polarizarnos cada vez más. Una visión muy interesante. Le invito a que lo vea y que tengan conversaciones acerca de eso, especialmente en el grupo de los jóvenes, ¿verdad? Y que los jóvenes también, que son los más que dominan la tecnología, puedan informar y ayudar al resto de la iglesia, que quizás no es tan tecnológica, con estos asuntos. Hay que tener estas conversaciones. Pero la verdad es que para ellos es que la verdad es todo es relativo. Por lo tanto, si todo es relativo, nadie puede pararse a decir, no, esto está mal. ¿Por qué? No, porque entonces uno da sus argumentos por la cual esto está mal y la gente va a decir, sí, pero eso es lo que tú piensas, pero yo tengo derecho a ser feliz. Le voy a dar un ejemplo. Eh, Creo que es un ejemplo conciso y preciso. En el contexto en el que ustedes están, que han tenido unas elecciones donde los temas sociales han sido clave, el racismo ha sido clave, y donde todavía, por un lado se dice que ya hay un ganador y por el otro lado, pues hay otro lado que no reconoce la victoria, ¿verdad? Sin meterme en eso ahí, ¿verdad? Y orando al Señor para que si alguien tiene alguna herida abierta, alguna llaga, pues que mis comentarios ahora no sean alcohol en su llaga, ¿verdad?
solamente para darle una idea. Yo pienso, ¿verdad? Y es parte de lo que voy a decirles, que ni el demócrata ni el Partido Republicano me representa a los dos 100% como cristianos. Ambas filosofías de vida y de gobierno tienen cosas que están alineadas a la Biblia. Los demócratas creen en la justicia social, los cristianos creemos en la justicia social, los republicanos creen en la buena mayordomía, los cristianos también, para darles un ejemplo, ¿verdad? Pero usted sabe que hay una lucha y en las elecciones en Estados Unidos se hizo mucha campaña, especialmente a través de las redes, para que los cristianos estuvieran, aunque Trump sea como es, pero por lo menos hace o impide que usted sabe, y usted completa el resto de la... Y era una lucha política de agendas, porque se ve que cuando los demócratas dominan, pues hay una agenda de izquierda, liberal, una agenda donde los temas morales se quieren cambiar o se quiere perseguir la iglesia, etcétera. Yo no me voy a meter en ese revolú. Solamente quiero darle un ejemplo de nuestra sociedad y voy a hablar de Puerto Rico para que usted no se sienta aludido. Pero usted tiene las mismas luchas allá. Mucha gente no entiende la gente que se levanta para luchar en contra de la agenda que va contra la familia. Y los acusa y dice, esa gente son homofóbicos, ellos están en contra de los homosexuales, lo único que a la iglesia le interesa es la agenda homosexual y el aborto, ellos no pelean por más nada, no les importa. Y muchas veces lamentablemente tienen razón por cómo se proyectan. Pero hay otro lado de la moneda que la gente no ve. Y el otro lado de la moneda es que del otro lado también hay una agenda. Así como nosotros como cristianos tenemos una agenda. La agenda del cristianismo, ¿cuál es? Que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Y luego vendrá el fin. Esa es nuestra agenda. Y nosotros queremos seguir predicando el evangelio. Y el evangelio libera, el evangelio ecualiza, el evangelio trae bendición, el evangelio rompe cadenas, pero el evangelio también fuerza al ser humano una transformación. Hay gente que no quiere vivir de esa forma, quiere vivir como ellos viven, punto. Yo tenía una conversación con una persona que vive con el estilo de vida homosexual y yo le preguntaba precisamente acerca de los líderes. Yo le decía, ¿por qué siguen peleando y siguen luchando? Ya se les permitió casarse, ya se les permitió adoptar niños, ¿por qué siguen peleando? Y la persona no me sabía contestar y luego yo le dije, prepárate, porque ese no es el final de la agenda. Si eso hubiese sido el final de la agenda, ya supone que ellos estuvieran viviendo felices y contentos porque ya se les está dando trato igual. Obviamente queda mucho terreno por recorrer. Hay mucha gente que la cultura, los comediantes se burlan de ellos, se burlan de ese estilo de vida y nosotros en la cultura latina tenemos eso y tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos quite eso, porque que una persona escoja un estilo de vida no me da mi derecho a burlarme de ella o a relajarla, ¿verdad? O a menospreciarla. Pero hoy día, para que usted tenga una idea y prepárese y marque estas palabras, porque en 5 años, 10 años, usted va a tener estas luchas en la iglesia y estas conversaciones en la iglesia. Y hay gente en California hablando y abogando acerca de que es injusto que a hombres de 40 años no se le permitan tener relaciones con niños de 10 ni niñas de 12. Y están hablando del concepto en Harvard, tan cerquita de ustedes ahí al lado como en Harvard y Yale, en Connecticut, ¿verdad? Y en Boston, ya hay gente hablando de relaciones transgeneracionales, que es otra forma de decir pedofilia. Pero cambian el discurso, cambian las palabras y van poco a poco adelantando su agenda. Y como todo es relativo, pues nadie se puede poner de acuerdo. Segunda característica, en esta sociedad se piensa que yo valgo por encima del grupo. Yo no necesito a nadie, no voy a sacrificar por nadie. ¿Qué ha provocado eso? Una carencia de visión colectiva. No sabemos para dónde vamos como sociedad. Por lo tanto, elegimos por Trump y Biden. Este es loco, este es menos loco, más loco. Este es loco, este es más, o este es malo y este es menos malo. Y así la gente decide. Pero no sabemos, no tenemos una idea de qué es lo que queremos, a dónde queremos ir como sociedad. Tercero, se nos dice que vivimos de forma hedonista. Nuestra sociedad idolatra el placer. Tú haz lo que tengas que hacer, llévate por el medio que tengas que llevar, lo importante es que tú te sientas bien. Somos narcisistas, estamos enamorados de nosotros mismos.
son dos palabras que vienen de la cultura griega. ¿Y qué ha provocado eso? Gente hueca y gente vacía. Cada día tenemos más. Ya estamos preparándonos para las compras de Black Friday y de Black. Ya no es Black Friday, ya es Black November, ¿verdad? Las compras ahora son todo el mes, y el Cyber Monday y aquello y lo otro, y cada vez tenemos más, y cada vez estamos menos llenos. Y para darles solamente unas cuantas, y encima de 1, 2 y 3 pensamos en número 4, que vamos de camino a lo mejor, que vamos progresando, vamos evolucionando por el naturalismo. Quizás puede darle una cuarta, que es que esta sociedad está alérgica a todas las estructuras de autoridad. Todo lo que represente poder, esta sociedad lo rechaza. Lea los comentarios en Facebook, lea las redes, lea las noticias, usted va a ver todo lo que aparenta ser autoridad. Esta sociedad se rebela en contra de ello. ¿Okay? Este es nuestro mundo. Esto es el momento en el que estamos viviendo. Ahora, en términos teológicos, ¿cómo se refiere en términos teológicos a la controversia del ministerio de la mujer, ya comenzando propiamente habiendo dado esta base? Pues las palabras de domingo, los términos técnicos grandes para esta controversia, se definen como dos corrientes de pensamiento, que una se llama el complementarianismo y otra se llama el egalitarianismo. Entonces, la pregunta en la que alrededor de la cual oscilan los dos polos, estos dos extremos, y como en todas las posiciones, van a haber posiciones que están en el medio, hay gente que es moderada, así como en la política, hay gente que es demócrata moderado o es demócrata liberal, y otros son republicanos moderados o son republicanos de derecha, conservadores, etcétera. Pues así mismo van a haber posiciones, pero yo no quiero complicar este asunto con toda la tabla de todas las posibles variantes, sino voy a dar los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Pues la pregunta depende de cómo contestamos la pregunta que está ahí abajo. ¿Serán los hombres y las mujeres iguales en cuanto a los roles que Dios les ha dado? Y aquí les presento una cita de uno de los pastores más famosos del calvinismo y, ¿verdad?, de esta posición, complementarianismo, Bautista del Sur, me parece que es su denominación, pastor en California, John MacArthur. Y él escribe en su website, este es el podcast de él que se llama Grace to You. Él dice: nosotros no creemos que haya un lugar para ancianas mujeres en la iglesia. Y aquí no estamos hablando de ancianos de edad, sino los ancianos, los presbíteros, los miembros de junta. Eso es lo que significa en ese contexto los ancianos. Cuando el apóstol Pablo dijo que una mujer no debería tener autoridad o enseñar o tener autoridad sobre un hombre, basándose en 1 Timoteo 2:12, como leímos ahorita, él no siguió esa afirmación con un argumento cultural. Y ahí es donde está cogido su asunto, después yo lo voy a hablar. En su lugar, él siguió hasta llegar a la creación para demostrar que las mujeres no estaban intencionadas para que dominaran al hombre. Las razones que él dio es que la mujer fue creada después del hombre y que ella fue engañada cuando estuvo actuando independientemente de su liderazgo. Eso lo dice John MacArthur. Y obviamente yo se lo presento solamente como un extremo del asunto. ¿Cuáles son las definiciones? Se las pongo bien sencillas ahí. El complementarianismo es la posición que niega el ministerio de la mujer. Entonces, en palabras sencillas, ellos creen que el esposo debería ser la cabeza espiritual de su familia. Y la expresión tradicional es que el hombre es el sacerdote de la casa.
¿Sí o no? ¿Verdad que la hemos escuchado? Y que el esposo y la esposa van a tener roles que son diferentes y complementarios en su matrimonio y por lo tanto en la iglesia y en la cultura y en la sociedad. Por otro lado, el egalitarianismo es la creencia de que no hay roles relacionados al sexo en el matrimonio y que el hombre y la mujer pueden dirigir la familia de forma colaborativa, complementándose uno al otro con sus fortalezas y sus necesidades. Ellos los dos son capaces de dirigir la familia y asimismo la iglesia, la comunidad de fe y la sociedad. ¿Okay? Ahora, vamos al contexto histórico. Y aquí les presento un poco de texto de cómo era la cultura en la que se está escribiendo lo que acabamos de leer del apóstol Pablo. Por ejemplo, al principio, dice un diccionario, al principio de la mujer, al principio hizo de la mujer una esclava, la sujetó a todos los caprichos del hombre, pues podía prestársela, jugársela, venderla, azotarla y hasta darle muerte. Más adelante, una innovación importante de gracia moderó tamaños excesos. Y por último, en tiempos de los emperadores, estoy hablando de la cultura romana, la mujer pudo alcanzar algunas de las libertades que se le debían, pero tanto se le había dicho que no era más que la humilde sierva de su amor, que su naturaleza era débil y por ende inferior al hombre, que los privilegios que se le concederían de vez en cuando no se le otorgaban sino como una gracia especial. Y por último, tanto se le encareció la necesidad en que se hallaba de ser dirigida y gobernada absolutamente, que ella no tuvo más remedio que creerlo todo y permitir que su dignidad permaneciese dormida y embotada. Esa es la opinión de un historiador, ¿verdad? Continúa diciendo el diccionario, dura educación para los hijos y la mujer y la familia era para el padre y para el esposo romano. La mujer era propiedad, era el trono, era el santuario de su potestad individual. Allí como los aniquilados, absorbidos en su propia persona, los hijos y las esposas no eran más que la extensión de su derecho y de su fuerza, vivían en obediencia absoluta. ¿Qué significa eso? Mírelo bien, escuchen. Las niñas eran propiedad y estaban bajo la tutela absoluta de su padre hasta que se casaban. Cuando se casaban, pasaban a la tutela de su esposo, quien tenía autoridad sobre ella. Todos los bienes de la mujer pasaban a ser propiedad de su esposo. Si ella cometía adulterio, era penalizada severamente. No así su esposo, como vimos en el caso de cuando a Jesús le traen la mujer adúltera. Usted sabe que se supone que le trajeran las dos, al hombre y a la mujer en el acto de adulterio, y los dos fueran apedreados según la ley de Moisés. Solamente le traen la mujer, a propósito. El esposo podía divorciar la mujer por cualquier pretexto y ella no se podía divorciar de él. ¿Y qué encontramos en la cultura judía del siglo I? Si bien es cierto que la moral era más alta entre los judíos y el Torá, la ley divina, daba prescripciones que protegían a la mujer, sabemos que entre los judíos no contaban las mujeres. Cuando los evangelistas relatan la alimentación de los 5,000, solamente cuentan a los hombres. No participaban públicamente en las actividades de la sinagoga. Y en el templo de Jerusalén tenían un atrio especial separado de los hombres. Hasta el sol de hoy eso es así. En el Muro de los Lamentos hay un espacio para las mujeres y otro para los hombres. El hombre podía darle una carta de divorcio a su esposa por casi cualquier pretexto sin que ella tuviera recurso alguno o derecho de apelación. ¿Okay? Así que ese es el contexto en el que estamos viviendo cuando se está escribiendo el Nuevo Testamento. Vamos a examinar los textos en disputa. 1 Timoteo 2, 11 al 12. No pretendo, las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. No les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Y aquí hay dos palabras bien importantes que usted tiene que entender, que usted las usa todo el tiempo. Así sea para la Biblia, o sea para leer un mensaje que le enviaron de texto. Alguien posteó algo en Facebook y usted va a leer
y usted puede hacer una exégesis o usted puede hacer una eisegesis. Le voy a dar un ejemplo. Eisegesis significa cuando el intérprete hace que la escritura o el texto diga lo que él dice que dice. ¿Sí? Sin embargo, exégesis es cuando el intérprete hace que la escritura diga lo que Dios intencionó que la escritura dijera. Así que nuestra tarea entonces cuando nos acercamos a la Biblia no es usar la Biblia para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. No es traer, y a la misma vez es ser honesto y reconocer cuando usted va al texto, usted ya tiene prejuicios, usted tiene formas de ver la vida y usted va a leer la Biblia de acuerdo a eso. Pero mientras la sigue estudiando, se va a dar cuenta que no es como usted pensaba, que es lo que dice la Biblia y no lo que usted cree. Porque si no, entonces la Biblia es maleable para que cada cual haga con ella lo que quiera, ¿verdad? Y ese es el problema hoy día de las teologías liberales, donde pues ya la Biblia no es palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Por lo tanto, yo puedo hacer, I can pick and choose, puedo escoger y separar las partes y decir, con esto me quedo y con esto no. ¿Okay? Le voy a dar un ejemplo de eisegesis y exégesis en su vida cotidiana. Usted se levanta, abre su teléfono y ve su Facebook y ve un mensaje que alguien posteó. Dependiendo del concepto que usted tenga de esa persona, cómo esté la relación con esa persona, es como usted va a interpretar ese mensaje. Si usted ha tenido problemas con esa persona en el pasado, si están distanciados, si han tenido diferencias, es bien probable que usted vaya a interpretar ese verso, ese texto en Facebook, ese mensaje, ese post, esa foto, como que le están tirando a usted. ¿Sí o no? ¿Alguien quiere testificar? Esto lo está poniendo por mí. Y quizás la persona lo está poniendo por otra persona, porque quizás la persona es problemática y se pasa teniendo problemas con todo el mundo. Y ya usted fue el problema de la semana pasada, pero hoy le está tirando a otro. Pero usted va a pensar que es usted. Eso es un ejemplo de eisegesis. ¿Cómo usted resuelve? Pues, si usted tiene ¿verdad? Las agallas para hacerlo, pues usted llama a la persona, dice, esto fue por mí. Y ahí la persona va a decir, no, yo posteé por esto, por esto y por esto. Y ahí usted va a tener la exégesis. ¿Eh? Ahora, mira el problema con la gente que usa 1 Timoteo 2:12, lo interpretan literalmente para negarle la oportunidad del ministerio a las mujeres en la iglesia. El problema es que en esa misma carta, 3 capítulos más tarde, mira lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 5, verso 23. No bebas agua solamente, deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Entonces, esa misma gente que quiere interpretar literalmente 1 Timoteo 2:12, 2:11 y 12, cuando llegan a este verso, que se ven con el problema de la herencia que tenemos en Estados Unidos por las leyes de la prohibición de que beber era pecado, era ilegal, y la cultura se marcó a tal punto de que es un testimonio ambiguo o es confuso hoy para un no creyente ver a Ferdinand con una cerveza en la mano. Y aunque la Biblia no condene el beber, sino lo que condena es el emborracharse, la mayoría de las iglesias hoy no practican y no fomentan que la gente ingiera bebidas alcohólicas. Y entonces cuando tú le zampas un verso como este, te dicen, no, eso hay que interpretarlo porque eso no es literal. Entonces te dicen, no, porque algunos dicen, no, es que en el tiempo de Pablo y Jesús era un juguito, no era un alcohol tan fuerte como ahora. No, ellos bebían vino también. Entonces, le demuestro la ambigüedad. Yo no puedo aplicarle a un texto de una carta una aplicación literal y luego venir a 3 capítulos más tarde y decirle, no, pero este no es literal, este es simbólico. O sea, lo que decimos en la palabra tiene que ser comprensivo. Yo no puedo decir una cosa en la izquierda y otra cosa en la derecha. ¿Okay? Así que, si esto, que no es un mandato, si usted nota, Pablo no está dando aquí una verdad universal, le está escribiendo a quién,
a Timoteo, y esta es la parte que es personal de la carta. Le está diciendo a su hijo: me enteré que estás enfermo del estómago, bebe esto. Obviamente Pablo no sabía que quizás el alcohol que tenía ese vino iba a matar las bacterias que estaban enfermando a Timoteo, ¿verdad? Y le estaba dando un antibiótico natural, pero en ninguna parte esto es un mandamiento para los cristianos en el mundo. ¿Okay? Seguimos. 1 Corintios 11, versos 5 y versos 6. En cambio, la mujer se deshonra su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara. Efectivamente, si ella se niega a ponerle algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza, y debería cubrírsela con algo. ¿Cuán fuerte es este verso hoy? Que no se enseña, que no se toca, porque tenemos hermanos en la fe donde las mujeres usan velo. Nuestros hermanos en la fe de Iglesias Dios Incorporada, Samaria, Betsaida y otros concilios conservadores, muchos provenientes de Puerto Rico, practican el usar velo porque están aplicando esta palabra literalmente. Y a la misma vez, ni me voy a meter con el asunto de las mujeres con las modas hoy día, donde las modas de los pelos es cada vez los pelos más cortitos. ¿Okay? Espero que nadie que me esté escuchando allí pierda la bendición. ¿Por qué? Porque esto es otra cultura. En la cultura en la que Pablo está escribiendo esto, una mujer tener el pelo descubierto se consideraba un acto de provocar sensualmente a los hombres. Y usted dice, ¿qué? ¿Cómo el pelo va a provocar a alguien sensualmente? Aquella cultura es diferente a la de usted. O sea, tener el pelo descubierto o corto en aquel tiempo, que era una señal de vergüenza. Tú querías humillar a alguien, tú le afeitabas la cabeza. Tener el pelo corto o tener el pelo descubierto en aquel tiempo era lo mismo hoy que tener un escote donde se vea más de lo que se tiene que ver en el pecho, o unos pantalones apretados para el hombre y para la mujer, donde se vea más de lo que tiene que verse. No dejar cosas a la imaginación. Es un acto de provocación, es un acto ¿verdad? No de modestia, que es lo que la Biblia va a enseñar. ¿Okay? Ahora, si la norma otra vez es aplicar todo literalmente, pues entonces imagínense, ¿cuántas iglesias hoy le obligan a las mujeres a cubrirse con velo? Muy pocas son las que lo hacen. La mayoría no lo hace porque entienden que habían unos aspectos culturales a los que Pablo está respondiendo cuando le escribe a los Corintios su primera carta. Él está poniendo en orden cosas que estaban en desorden. Su carta a Tito, mira qué interesante. En Tito capítulo 2, verso 4, todos los versos los estoy citando en Nueva Traducción Viviente para que sea más fácil para entenderlos a todos, hermano. Pablo está hablando de las mujeres ancianas y le está diciendo a este pastor joven, igual que Timoteo, él está dando consejos de cómo administrar la iglesia. Le está diciendo a las mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes y amar a sus esposos y a sus hijos. Le puse en bold a instruir, porque instruir es enseñar. Entonces, espérate, la Biblia se está contradiciendo, porque Pablo está diciendo que no permite enseñar ni tener autoridad a la mujer sobre el hombre, pero entonces a Tito le está diciendo que las mujeres tienen que instruir a las más jóvenes. Entonces la pregunta es, entonces el problema es enseñarle a hombres. Yo estoy convencido de que no, pues lo estoy planteando en pregunta para que usted vaya conmigo. ¿Okay? Mateo 28, 19 al 20, la famosa gran comisión de la versión de Mateo. Por lo tanto, vayan, ¿qué dice ahí? Ahí dice, vayan los hombres. No, ahí está escrito en plural, tanto en el español como en el griego koiné, donde se está traduciendo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen, plural otra vez, para toda la iglesia. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro de esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos.
Hechos 18, 24 al 26, tenemos uno de los primeros ejemplos de mujeres que quiero analizar con ustedes en esta tarde. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso, la misma ciudad donde está pastorando Timoteo, desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido la enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía del bautismo de Juan. Cuando Priscila, mujer, esposa de Aquila, lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Aquí tenemos un ejemplo de una mujer enseñando a un poderoso predicador, que era tan poderoso que cuando Pablo le escribe a los Corintios, Corintios está dividida en el capítulo 1 y en el capítulo 3 de la primera carta encontramos donde Pablo hace referencia a las 4 secciones o facciones en las que estaba dividida la iglesia, y una seguía a este predicador llamado Apolo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loide y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firmemente. En otras palabras, ¿qué está diciendo Pablo? Tú no saliste de una mata de plátano, tú no llegaste en un plato extraterrestre. Timoteo, tú eres un joven de fe y tu fe es real, no es no fingida, dice la Reina Valera. Es una fe sincera porque tu abuela y tu mamá te la enseñaron. A pesar de que tú tienes un padre griego. Nosotros tenemos diferente predicación. Libro de Joel, profeta Joel, capítulo 2, versos 28 y 29. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente, sobre toda carne, dice la Reina Valera. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes tendrán visiones. Note que dice, sus hijos e hijas profetizarán. Y luego dice, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. No hay diferencia. Y si usted va a Pentecostés, usted se da cuenta que en el libro de los Hechos, Lucas se cuida de que usted y yo nos enteremos de que en esos 120, en ese grupo de 500 al principio que vio a Jesús ascender al cielo, en el capítulo 1, en el capítulo 2, allá habían mujeres, estaba la madre de Jesús y estaban sus seguidoras también. Y todos, dice, fueron todos llenos por el Espíritu Santo. No dice que fueron los hombres, todos los que estaban allí. Cuando Pedro comenzó a predicar, Pedro cita Joel 2:28 y Pedro dice, de algo así, dice el griego original, fue que habló, de esto fue que habló el profeta Joel, y cita el pasaje que yo le acabo de leer. Luego en Hechos 21:9 se nos dice que Felipe tenía 4 hijas solteras. Felipe, el diácono, que Dios lo traspasó, ¿verdad? Saliendo de Samaria, tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. O sea, 4 hijas profetizas. ¿Qué estaba pasando en Éfeso? Para ir al contexto. En el libro I Suffered Not a Woman, Richard y Catherine Clark Kroger explican ciertas prácticas de culto que envolvían sacerdotisas mujeres de la diosa griega de la fertilidad llamada Diana, que era el equivalente romano de la Afrodita de los griegos. La misma cosa, mismo estatus y mismo todo. Y que esas enseñanzas estaban empezando a invadir la iglesia de aquel tiempo. Estas mujeres sacerdotisas promovían ideas blasfemas acerca del sexo y la espiritualidad. Y algunas veces hacían rituales en los que pronunciaban maldiciones sobre los hombres en un intento de emascularlos, de castrarlos espiritualmente o para declarar la superioridad femenina. Esta enseñanza provocó actitudes que no eran saludables en algunas mujeres en la iglesia de Éfeso. Estas mujeres
no habían estudiado, porque a las mujeres no se les permitía estudiar fuera del contexto cristiano. Ahorita lo voy a demostrar. Pero estaban repartiendo, estaban regando, estaban diseminando enseñanzas falsas, falsas doctrinas que habían recibido de estas sacerdotisas. En algunos casos estaban diciendo, estaban afirmando ser maestras de la ley y demandando una audiencia. Y estaban mezclando, se cree, enseñanzas judías con enseñanzas cristianas, con herejías extrañas y versiones adulteradas de las historias bíblicas. Algunas hasta llegaron a enseñar que Eva fue creada primero que Adán y que ella liberó el mundo cuando escuchó a la serpiente. Por causa de el que se esparcieran este tipo de fábulas y engaños, había un caos que amenazaba a la iglesia. Por eso es que Pablo responde con tanta firmeza y tanta fuerza. La palabra en griego que aparece ahí no permite a la mujer tener autoridad sobre los hombres. Es autenten. Y es la única vez que esa palabra se usa en el Nuevo Testamento. Cada vez que la palabra autoridad se va a utilizar, la palabra que vemos en griego es exousia. Los académicos bíblicos han notado que autenten era una palabra con una connotación extremadamente negativa y fuerte. Implica más específico de tener autoridad sobre y se debe traducir como dominar, usurpar, tomar control. ¿Sí? Cuando Pablo dice no permito a la mujer tener autoridad, lo que está diciendo es no permito a la mujer dominar, usurpar o tener control. A la luz de lo que estaba pasando con estas mujeres que estaban enseñando allí y que querían enseñar. A menudo esta palabra se utilizaba en la literatura griega antigua y estaba asociada con la violencia y hasta con el asesinato. Mira qué interesante. Escribiéndole a Tito, capítulo 1, verso 10 y verso 11, Pablo dice, pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero específicamente a los que insisten que es necesario circuncidarse para ser salvo. Está hablando de hombres y Pablo dice también de ellos, hay que callarlos porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Entonces, la pregunta es, ¿podemos usar Tito 1, verso 10 y verso 11 para decir que los hombres también se tienen que callar? Romanos capítulo 16, verso 1 al 7. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenle en todo lo que necesite porque ella ha sido de ayuda para nosotros, para muchos, especialmente para mí. Le está dando un endoso apostólico. Mira cómo sigue. Den mis saludos a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Le voy a dar una nota al calce, hermano. Hay gente que piensa que la carta a los hebreos es anónima oficialmente porque nunca nadie lo hubiese aceptado en aquella cultura si se hubiesen enterado que la que le escribió fue Priscila. Pero hasta el sol de hoy, la opinión más fuerte de la academia es, todos los académicos están de acuerdo, en que Hebreos le escribió un estudiante, un alumno, un discípulo del apóstol Pablo, porque se ve el pensamiento y el estilo de argumentación de Pablo y de escritura, pero a la misma vez se diferencia de cómo Pablo escribía. O sea, se ve la influencia de Pablo, pero se sabe que es otra persona. ¿Tú te imaginas que en el cielo nos enteremos que fue escrita esa carta por una mujer? Den gracias, verso 5. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Saluden a mi querido hermano, a mi querido amigo Epeneto. Él
fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Y aquí viene la bomba. Saluden a Andrónico y a Junias, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Andrónico y Junias es la esposa. Y a los dos, Pablo le está llamando apóstoles en el griego. Son respetados entre nosotros los apóstoles. De hecho, se convirtieron antes que yo. Así que en un mismo pasaje vemos a Pablo que está llamando a una mujer diaconisa. Y aunque los diáconos hoy en las iglesias tienen diferentes funciones, hay iglesias donde los diáconos, hay iglesias donde ser diácono es como pertenecer a la junta, eres un líder de la congregación. Así, en la iglesia donde yo pastoreo, así la gente conceptualiza a los diáconos. Diáconos son gente que son líderes de la congregación en los asuntos espirituales, en su testimonio, etcétera. Intervienen en la oración, intervienen con la ofrenda, diferentes cosas. ¿Okay? Pero la palabra diácono lo que significa es alguien que sirve, un servidor. ¿Okay? Un ministro. ¿Okay? Una de las palabras para ministro. Pero apóstol. O sea, Pablo en un pasaje está llamando a una mujer diaconisa y en otra mujer la está llamando, y en otro pasaje, en otro texto la está llamando a otra, la está llamando apóstol. Así que, ¿qué yo quiero que ustedes vean, mis hermanos? Antes de entrar al segundo verso controversial. Cuando uno va a interpretar la palabra, uno tiene que preguntarse cómo este verso se va a interpretar por la misma Biblia, porque la Biblia es su propio intérprete, a la luz de todo lo que enseña la Escritura. ¿Sí? Así que yo quiero darle un trasfondo hoy de qué es lo que enseña la Escritura acerca de la mujer y cómo Dios ve a la mujer. Porque ese es el marco en el que nosotros tenemos que interpretar estos textos. Si no, vamos a llegar a conclusiones que no son afines con la palabra. Por ejemplo, cuando vamos a Génesis capítulo 1, verso 26, verso 28, encontramos que dice, y los creó a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, y a los dos les dice para que gobiernen, para que sojuzguen, para que se fructifiquen, para que se multipliquen y llenen la tierra. En otras palabras, los que argumentan que habían diferentes roles, aquí no tienen sustento, porque el mandamiento es para el hombre y para la mujer, que los dos gobiernen, que los dos administren, que los dos sean mayordomos de ese huerto que Dios ha creado. El problema de la diferencia de los sexos viene, si usted lo mira bien claro, no viene en Génesis 2, viene en Génesis 3, después de la caída. El deseo de tu marido será para contigo. Y por ahí por abajo. La mujer comenzó a ser denigrada, relegada en culturas patriarcales donde ya no tenía ningún valor que no fuera engendrar hijos, ser esposa y ser mamá. Y eso va corriendo así por todo el Antiguo Testamento, pero tenemos unos ejemplos interesantes aún en el contexto del Antiguo Testamento. Tenemos el ejemplo de una María, la hermana de Moisés, que la Biblia le llama profetisa. Y en Éxodo 15 está cantando una canción que usted y yo la cantamos hasta el sol de hoy. Echó a la mar los carros del faraón. Habla de la liberación de Dios de la opresión de Egipto al pueblo de Israel. Luego tenemos en el libro de los jueces, capítulo 4 y capítulo 5, tenemos una Débora que fungió como gobernadora. Los jueces en aquel tiempo eran gobernantes. Tenemos en el segundo libro de los Reyes, la historia de Josías, que cuando comenzó a reinar a los 8 años, comenzó a establecer reformas. Y dice la palabra que los sacerdotes, cuando encontraron el libro de la ley, fueron donde una profetisa llamada Hulda, que fue la que le dio instrucción al rey de qué reformas hacer, porque todos las tenían como una mujer de Dios. Y así obviamente podemos hablar de Esther y tantas otras. Pero llegamos al Nuevo Testamento, porque usted y yo somos cristianos del Nuevo Testamento. La realidad es que todavía la mujer
siguió siendo subyugada y siguió estando en el estado donde el pecado la puso. O sea, humillar a una mujer es una consecuencia del pecado, no es la decisión de Dios. Las hermanas que están viendo esto, aunque yo no puedo ver sus caras ahora mismo porque lo estoy viendo en la presentación, es importante que ustedes entiendan que el corazón de Dios para usted es un corazón de redención y de amor, no de humillación y de aplastarlas. Eso lo ha hecho el machismo. Y el machismo, misogyny, es una función del pecado, es una consecuencia del pecado en el ser humano. No es consistente con la Escritura. ¿Cómo usted lo sabe, pastor? Porque llega Jesucristo. Y Jesucristo viene a darle a la mujer el lugar que Dios le había dado. En otras palabras, Jesús viene a restaurar la posición correcta del hombre con Dios y del hombre con él mismo. Juan capítulo 4. Es más, aún antes de Jesús nacer, ¿quiénes son las que reciben los anuncios? Los profetas ya lo habían dicho, pero ¿quién recibe los anuncios? Los recibe Elizabeth, los recibe María. Juan capítulo 4. La primera persona que escucha de la misma boca de Cristo que él era el Mesías y que había llegado fue una mujer en Samaria. Y Cristo todavía no ha terminado su ministerio y se convierte en el primer enviador y empoderador de la mujer, porque la mujer salió de ese pozo a ir a predicar. Se convirtió en usted ha escuchado esto ya en muchas predicaciones, se convirtió en la primera evangelista del Nuevo Testamento, una mujer. Y dice que creyeron no solamente por la palabra de Jesús, pero también creyeron y vinieron a ver a Jesús por la palabra que predicó aquella mujer. Luego en el ministerio de Jesús vemos en Lucas capítulo 8, podemos ver que habían mujeres que viajaban con Jesús, mujeres que financiaban el ministerio de Jesús, eran parte del ministerio. Luego vemos en Juan y otros pasajes, y otros evangelios, cuando Jesús estaba en Betania, en un momento donde los rabinos decían que era mejor tomar la ley y echarla en el zafacón antes de enseñársela a una mujer, dice que María estaba sentada a los pies de Jesús. Por lo tanto, lo que está diciendo ese pasaje no es que había algo romántico, no es que había cariño, no es que era confianza. Estaba aprendiendo como uno de los 12 discípulos. Y Jesús no la apartó, al contrario, le dijo a Marta, únete tú también. Lo que estás haciendo es bueno, no es malo, pero María escogió la mejor parte. Nadie se la va a poder quitar. ¿Por qué? Porque cuando tú te educas, el conocimiento es tuyo, nadie te lo puede quitar. Las mujeres en aquel tiempo no se consideraban testigos para la corte porque la gente creía que las mujeres eran débiles, sus mentes eran pequeñas y eran fácilmente engañadas. Sin embargo, ¿quiénes fueron las primeras que se dieron cuenta que Jesús había resucitado? ¿Quiénes fueron las primeras testigos de la resurrección? Mujeres. O sea, por todas partes usted ve una línea de pensamiento que lo que está gritando es, para Jesús y para Dios, la mujer tiene el mismo valor que el hombre. Y llegamos a Pablo en Efesios capítulo 5, verso 21, dice, sométanse unos a otros en amor. En otras palabras, el hombre se tiene que someter a la mujer y la mujer se va a someter al hombre voluntariamente. Como una manifestación de vivir de forma diferente a la cultura que los estaba rodeando. 1 Corintios 14, 34 y 35. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas, tal como lo dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. La palabra griega para hablar en este pasaje está de una forma infinitiva. En otra palabra, que se debería traducir como, al igual que como sed llenos. Cuando la Biblia dice en Reina Valera, sed llenos, en realidad lo que se debe traducir al español es síganse siempre llenando. Pues igualmente en este infinitivo lo que debe traducirse al español es continuamente hablando alto, hablando. Implica un tipo de habladuría que era disruptiva,
que molestaba y que era vergonzosa, era una interrupción. Y se cree que había mujeres en la iglesia que continuaban interrumpiendo al maestro, haciéndole preguntas y interrumpiendo la reunión y usurpando la autoridad del maestro. Entonces la clase no corría, la reunión no podía terminar por tanta pregunta. El teólogo Kenneth Cancer escribe en la revista Christianity Today acerca de este capítulo y dice, en 1 Corintios 14 nos estamos enfrentando a un delicado e intricado mezcla entre lo que son citas de una carta perdida desde los Corintios y las soluciones que Pablo da al problema que esa carta tiene. De hecho, hay una gran cantidad de teólogos que piensan que ese verso del capítulo 14 no es del puño y letra de Pablo, sino que Pablo lo está citando de la carta que motivó Primera de Corintios para luego Pablo responder al final. ¿Okay? Y Pablo está dando instrucciones prácticas. Así que este verso, dice él, claramente no está repitiendo la ley de la Escritura y no puede ser tomado como un mandamiento universal para que las mujeres estén en silencio en la iglesia. Esa interpretación estaría en contradicción diametral con lo que el apóstol dijo en 3 capítulos anteriores, que si usted recuerda lo leímos, 1 Corintios 11, verso 5, cuando dice que profeticen todos. Y si una mujer puede profetizar, ¿cómo va a estar en silencio? No asume. Y aquí hay un tercer componente que hay que tener en cuenta, ya preparándome para cerrar y escuchar sus preguntas. Los romanos, cuando tomaron control del mundo conocido, César Augusto, o como la historia lo conoce antes, como el Octavio, el emperador Octavio, estableció en el año 40 antes de Cristo lo que se llamó la Pax Romana. Y esa fue una ley que terminó con unas guerras civiles que estaban amenazando la integridad y la fortaleza del imperio. Parte de lo que establecía la Pax Romana era que los romanos iban a permitir, iban a honrar que los pueblos que ellos habían conquistado mantuvieran sus religiones. Pero a la misma vez establecía que era prohibido tener religiones nuevas. Porque ningún romano quería gente reuniéndose para planificar cosas en secreto que pudiera ser de sedición, de separación, de revolución para el imperio. Así que cuando el cristianismo empieza, los romanos no lo persiguen porque los romanos piensan que eso es judaísmo y el judaísmo está permitido. Son los líderes del judaísmo los que le dicen a los romanos, esta gente no son de nosotros, ellos son diferentes. Y los romanos preguntan, pero ¿cómo vamos a saber que son diferentes? En nuestras sinagogas las mujeres no hablan, en los cultos de ellos sí. Así que Pablo no solamente está resolviendo una situación que era específica de aquella comunidad de fe en cuanto al desorden que tenían, sino también está salvándoles la vida a esta iglesia. En un tiempo donde habían espías, donde yo no sé si usted ha estudiado sobre esto, pero los cristianos se reunían en el clandestinaje. O sea, tú no sabías dónde era la próxima reunión hasta que te avisaban unas cuantas horas antes, con símbolos del famoso pescadito que la gente usa hoy en los carros. Ictos, en griego. Era un acrónimo que en griego decía Jesucristo, Señor, Dios, Salvador. Hijo de Dios, Salvador. Mi amigo Lee Grady escribe un libro que yo utilicé como parte de mis referencias para preparar esta material. Y ese libro se llama, para los que tengan más deseos de leerlo, se llama 10 mentiras que la iglesia le ha dicho a las mujeres. Lee Grady es un hombre muy valiente que ha tenido un ministerio de redención sexual, construye albergues para mujeres maltratadas en diferentes partes del mundo. De verdad que si ustedes quieren saber del ministerio de él, búsquenlo, me piden referencias después. Un hombre de Dios al que yo tengo el honor de llamar un amigo cercano. Él escribe en ese libro
Pablo estaba llamando a las mujeres a escuchar y aprender. Lo que implica el verso cuando él hace todo el análisis es que escuchar y no hablar era sé enseñable. Déjate enseñar. Si tú estás hablando todo el tiempo, no te pueden enseñar. Tienes que hacer pausa y escuchar para escuchar lo que te van a enseñar. Así que lo que Pablo estaba llamando a las mujeres en este verso era a escuchar y aprender, así como se lo va a decir a los hombres también. Él no les estaba diciendo cállense y sean invisibles. Me encantó ese quote. Y mire esta caricatura que encontré en las redes. Nate Pastor se llama el artista que la hizo. Imagínese usted. Gracias, mujeres. Gracias por ser las primeras testigos y reportar la resurrección de Cristo. Ahora nosotros nos vamos a encolgar de aquí. Eso no es cierto. Siempre en la iglesia hubo ministerios y ministros mujeres. Pastor, pero ¿dónde hay una evidencia de una iglesia dirigida por mujeres? Ya te hablamos de Rode. Ya te hablamos de Junias. Pero a la hora de la verdad, esta era una sociedad que no lo iba a entender. Usted no va a encontrar eso plasmado porque cualquier iglesia que se supiera que estaba dirigida por un hombre, eso iba a ser, si no los perseguían por el cristianismo, los iban a matar y a quemar a todos por el machismo. Pero el verso contundente sobre todo, para mí el que resuelve el asunto y la controversia se encuentra en Gálatas capítulo 3, verso 28, donde Pablo dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo Jesús. Si usted no se ha dado cuenta, mi posición es que yo creo en el ministerio de la mujer. Yo creo en esa doctrina llamada egalitarismo, donde yo creo que tanto el hombre como la mujer pueden ocupar y pueden complementarse para que el hombre sea sacerdote de la casa y la esposa también. Y la esposa también. Para que el hombre sea líder en la iglesia y la mujer también. Si Cristo no la descartó, ¿por qué la vamos a descartar nosotros? Y con eso termino mi exposición y me abro a preguntas si ya me están viendo. Agradeciéndoles a todos su paciencia, su atención y orando a Dios para que este tema tan difícil, tan incómodo para muchas personas, pueda ser clarificado. Así que mi comentario final es, si usted tiene problema con el ministerio de la mujer y usted lo justifica a través de esos dos versos bíblicos que yo acabo de leer y tratar de explicar, quizá usted necesita analizarse y darse cuenta que el problema no es el ministerio de la mujer, que el problema es su machismo, que el problema quizás es su miedo y su inseguridad para confiar en el Espíritu Santo, que es el que llama, es el que guía a toda verdad y a toda justicia y es el que construye la iglesia. Ahora, tengo que decir esto de manera contundente. Yo creo y leo muchos libros que están escritos por gente que son tremendos teólogos y no creen en el ministerio de la mujer. La denominación más grande de los Estados Unidos, que es la Convención Bautista del Sur, no cree en el ministerio de la mujer. Y le voy a dar un ejemplo. De los hijos de Billy Graham, todo el mundo sabe que la mejor predicadora es la hija, Ann Graham. La que tiene el manto, y muchos dicen la unción del papá, es Ann Graham. Pero ¿quién dirige la organización Billy Graham hoy? Franklin Graham, otros sus hijos. Probablemente por propósitos prácticos, si hubiesen puesto una mujer a dirigir la organización, quizá un montón de esos líderes bautistas hubiesen rechazado o hubiesen boicoteado la organización. Y así por el estilo, hay ejemplos brutales que usted puede buscar en la historia
la creadora del Ejército de Salvación, mujeres evangelistas que en los 1930 Dios las usó poderosas, y hay denominaciones. Hay una denominación que tiene más de 5 millones de creyentes, que se llama la Iglesia del Evangelio Cuadrangular o Foursquare Gospel. Fue desarrollada por una evangelista mujer, creada por una evangelista mujer. O sea, las contribuciones de las mujeres están ahí y llegaron para quedarse. Ahora, aquellos que no crean en el ministerio de la mujer, voy a hacer el mismo comentario que les hice cuando les hablé de calvinismo y arminianismo. Esto no es para ir a pelear con ellos. Esto no es para condenarlo y decir que ellos están en pecado. Como tampoco ellos tienen base bíblica para decir que la iglesia cristiana Nueva Esperanza de Reading, Pensilvania, está pecando si pone una mujer a dar un estudio bíblico, o está pecando si pone una mujer a cantar, o está pecando si pone una mujer a dirigir, o está pecando si pone una mujer a pastorear o a predicar o a enseñar. Porque somos todos parte del mismo cuerpo de Cristo. Donde Pablo dijo, ya aquí no hay diferencia, y en Romanos hace la misma expresión. En Romanos le añade el contexto de la educación. Dice, en Cristo ya no hay judío ni gentil. No hay bárbaro, que son los que no hablaban griego koiné. Y no hay escita, los educados. No hay esclavos ni libres, hombres ni mujeres. Todos somos uno en Cristo Jesús. Así que tenemos que aprovechar oportunidades como estas para reconocer. Y ahora les voy a hablar a mis hermanos varones. La iglesia ha avanzado mucho. Y ustedes tienen un ejemplo tremendo en un pastor que ha sido consistente por 17 años en creer en el ministerio de la mujer y darle oportunidad. Fomentar, crear. Y tiene tremendas discípulas que lo honran y que lo emulan, con quienes yo he tenido el privilegio de servir, y a quienes, al igual que ustedes, he tenido el privilegio de apoyar en el ministerio. Así que nosotros tenemos que reconocer que traemos al texto bíblico unos prejuicios que no vienen del texto bíblico, vienen de nuestra cultura puertorriqueña, dominicana, salvadoreña, ecuatoriana, que muchas de ellas son machistas, que ven la mujer como una propiedad del hombre. Así quizás lo ve tu cultura, lo ve tu mamá, lo vieron tus abuelos, lo ve tu nación, pero así no lo ve el cielo. Y tú eres un ciudadano del cielo. Así que yo hoy voy a terminar mi alocución haciendo una invitación. No es la agenda de esta reunión, pero si hay hombres aquí que el Señor les ha hablado y necesitan arrepentirse de su postura y necesitan hoy entender que su interpretación o su posición, su rechazo a la mujer, no viene de la Biblia, viene de su masculinidad o su concepto de masculinidad. Viene de inseguridad, viene de miedo, viene de pensar que el feminismo va a arropar la iglesia y que la iglesia ahora va a ser todas mujeres, ¿no? Necesitamos arrepentirnos y reconocer que, al igual que yo sé que Renuevo Justo no es mi iglesia, sé, porque conozco el corazón de mi amigo, que Ferdinand sabe que la iglesia cristiana no es esperanza, tampoco es su iglesia. La iglesia es del Señor. Y como la iglesia es del Señor, Dios llama, Dios capacita, Dios posiciona, Dios establece y Dios respalda a quien Él quiere, sea hombre o sea mujer. Hoy yo me considero orgulloso porque yo soy el producto de dos pastores. El que fundó la iglesia fue mi papá, era el pastor general. Pero mi mamá pastoreó junto a él como esposa de pastor y como pastora. Y cuando mi papá murió, el Señor se lo llevó con cáncer. 4 años después de haber fundado la iglesia, en una de las etapas más críticas de la iglesia, Dios usó a mi mamá, Dios fortaleció a mi mamá, Dios respaldó a mi mamá. Y mi mamá le dio un fundamento sólido en la palabra de la iglesia. Y en todo ese tiempo Dios estuvo tratando conmigo.
aprendiendo con ellos, aprendiendo de ellos, aprendiendo cosas que quería imitar y cosas que no iba a imitar, aprendiendo cosas que iba a valorar y cosas que no iba a valorar, aprendiendo de ellos y aprendiendo de otra gente en el ministerio en Puerto Rico. Y cuando llegó el momento donde ya yo no corrí más de mi llamado, sino que lo acepté y lo perseguí, la influencia de ellos permanece bien presente en todo lo que yo hago y en todo lo que decido. Así que yo doy gloria a Dios por el ministerio de la mujer. Y yo doy gloria a Dios por el ministerio de los hombres. Porque a la hora de la verdad, nos necesitamos los dos para que la iglesia siga avanzando. El último argumento que ofrezco es un argumento social. Estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia ha sido pintada como homofóbica. Injustamente, porque la iglesia no lo es. Que la Biblia condene una conducta no me hace a mí homofóbico. Yo amo al homosexual, pero no apoyo ni apruebo esa conducta. Al igual que no apoyo la mentira y no apoyo la corrupción gubernamental. Si viene un político a la iglesia y es corrupto, tiene un lugar en la iglesia, se siente ahí, escucha y aprenda palabra, como también lo tiene el homosexual, el mentiroso, el pedófilo, el que sea. Es bien difícil defender en el día que estamos viviendo, in our day and age, es bien difícil defender una iglesia que promulga y que promueve la igualdad, sin embargo no manifiesta esa igualdad entre lo más sencillo que Dios creó, que es varón y hembra, los creó. Así que eso es un problema que tienen los complementarios. Ellos tienen que buscar cómo ellos van a armonizar eso con los reclamos de la sociedad. Yo concluyo con un estudio en el año 2017 que hizo el Instituto Barna, que es un instituto de investigación. Barna dijo lo siguiente: el número de mujeres pastoras se ha triplicado en relación a 25 años atrás. Y otro estudio muestra que el 20% de las iglesias protestantes hoy día, están siendo dirigidas por mujeres. 1 de cada 5 iglesias. No hay que ser profeta para saber que la mayoría de la gente que hay en la iglesia cristiana Nueva Esperanza son mujeres. ¿Usted sabe por qué yo lo sé? Porque la mayoría de la gente que hay en Renuevo Justo son mujeres también. Sin mujeres no hay iglesia. Esa es la realidad. La realidad bíblica. Lo diseñó el Señor así. Nos escogió a los dos. Así que yo invito, si usted no está de acuerdo con posturas que Ferdinand toma, si usted no está de acuerdo con la visión de la iglesia, pues yo estoy seguro que en Reading y en Pensilvania usted va a encontrar iglesias que tienen otras visiones. Pero por favor, si usted está viendo esto, o usted está allí, o le van a pasar esta grabación, pues yo le imploro en el amor de Jesucristo, no condene. Cristo no vino a condenar al mundo, Cristo vino para que el mundo fuera salvo por él. Condenando la iglesia no se resuelve nada. Mejor diga, yo no estoy de acuerdo, me voy a otra donde las mujeres no puedan hablar. Y así me siento bien. Bueno, que sea feliz en esa iglesia. Y no hay ningún problema. Somos hermanos, nos saludamos en la calle, etc. Pero no venga a decir que estamos en pecado. ¿Cómo? Habiendo un testimonio tan contundente en la historia y en la palabra de mujeres que Dios las ha utilizado con tanto poder y tanta gloria y que han traído tanta bendición, se van a levantar hombres a decir que eso es pecado. No hace sentido. Muchas gracias.